Les doy la bienvenida a nuestra sexta cápsula educativa, un espacio corto en el que estaremos compartiendo diferentes estrategias, herramientas, ideas y metodologías para aplicar en el aula de clase. El día de hoy estaremos conversando sobre 8 estrategias para pedir silencio en el salón de clase. Quiero comenzar esta cápsula contándoles que el día antes de ir por primera vez a dar clase, hace ya muchísimos años, tuve una pesadilla y esta pesadilla fue que yo llegaba al salón de clase y todos mis estudiantes estaban hablando. Yo intentaba una estrategia, otra estrategia y de ninguna manera lograba que mis estudiantes guardaran silencio. ¿Cómo les parece que esta misma pesadilla se me repitió cuando me fui a trabajar en Estados Unidos hace 5 años? Porque llegué a trabajar como docente en quinto de primaria por primera vez y yo ya había mirado fotos de mis estudiantes y me había dado cuenta que eran mucho más altos que yo. Y no sé por qué esa idea de que ellos fueran más altos me dio como ese temor. Sé que no soy la única a la que le ha pasado esto, de pronto no la pesadilla tal cual, pero sí ese temor y tristemente también sé de muchos docentes que inclusive después de muchos años de experiencia se quejan constantemente por esa dificultad de lograr que sus estudiantes estén en silencio en el momento en que se los piden. Esto nos puede pasar en diferentes situaciones. Creo que las más comunes son cuando el docente o los estudiantes tienen que cambiar de aula de clase, ya sea que el docente entre al salón o que los estudiantes entren, generalmente ellos están conversando y es un gran esfuerzo para el docente pedir silencio para poder comenzar a dar su clase. Otra situación en la que nos sucede muy a menudo es cuando tratamos de involucrar metodologías más activas en el aula de clase que les permiten a los estudiantes estar en diferentes lugares del salón, trabajando en parejas, en equipos y además de todo vamos a estar haciendo diferentes actividades o actividades con materiales. Sea cual sea la combinación de estos elementos, muchas veces en medio de la clase nosotros necesitamos que los estudiantes guarden silencio para dar una nueva indicación o para indicar un cambio de actividad o cuando se está acabando nuestra hora de clase, de igual manera necesitamos pedirles silencio para organizar, recoger y cambiar de actividad. Y bueno, desafortunadamente esta situación también se nos puede presentar algunas veces en que los estudiantes simplemente en nuestra clase comienzan a tener pequeñas conversaciones en diferentes momentos o en diferentes partes del salón. Es fundamental que nosotros les enseñemos a los estudiantes una serie de señales que les permitan saber que la actividad ha finalizado y que necesitamos unos momentos de silencio para dar información. Estas señales deben tener un fuerte estímulo auditivo y visual. ¿Qué deben hacer los estudiantes cuando nosotros realizamos alguna de estas señales? Vamos a ver 8 de ellas y sea cual sea la que nosotros escojamos, debemos enseñarle a los estudiantes que deben seguir 5 pasos. El primer paso, ojos en la persona que da la señal. Segundo paso, guarda silencio. Tercer paso, quédate quieto. Cuarto paso, manos libres para trabajar y suelta los materiales. Y el quinto paso es escucha. Es muy importante que les demos esas indicaciones porque también nos puede pasar que hacemos la señal y los estudiantes quieran desplazarse hacia su puesto, empiecen a organizar materiales y de pronto en ese momento nosotros no necesitamos que los estudiantes vayan a su puesto, simplemente necesitamos que se detengan y nos escuchen. Así que voy a repasar los pasos. Primer paso, ojos en la persona que da la señal. Segundo, guarda silencio. Tercero, quédate quieto. Cuarto, manos libres, para de trabajar y suelta los materiales. Y quinto, escucha. Vamos ahora a ver cada una de estas estrategias. Primera estrategia,
llamada y respuesta. Esta es una de mis favoritas porque podemos involucrar mucho a los estudiantes. ¿En qué consiste? El docente va a decir el inicio de una frase o un pedacito de una canción y los estudiantes contestan con el final de la frase o con la última parte de la canción. En el colegio en el que yo trabajé en Estados Unidos 5 años, había ya una preestablecida que era S-O-A-R. Esta palabra tenía un doble sentido. Por un lado, soar es lo que hacen los animales, las aves, perdón, cuando están planeando, y la mascota de nuestro colegio era un halcón, entonces tenía mucho sentido. Los halcones estamos teniendo esa actitud de planear, pero al mismo tiempo cada una de estas letras hacía una alusión a los valores del colegio. Entonces el docente debía decir S-O y los estudiantes contestaban A-R y realizaban esos 5 pasos. Como yo les decía, es una de mis favoritas porque se pueden involucrar a los estudiantes. Entonces, una de las ideas que quiero compartirte el día de hoy es que tú le propongas a los estudiantes que hagan una lluvia de ideas y piensen frases que tengan un inicio y un final. Ellos también te pueden proponer canciones, pueden poner frases de comerciales que son muy famosas, ellos ya las tienen memorizadas, etcétera. Puedes ponerlas en el tablero, que ellos las escriban en unos pequeños papeles y pegarlas, se socializan con el aula de clase, se vota y se tiene una o dos por un periodo de tiempo determinado. Puedes variar, sin embargo es muy importante que el periodo de tiempo en que se utilice sea largo, porque si estamos cambiando constantemente, vamos a decir el inicio de la frase y es muy probable que algunos estudiantes se queden como, ¿por qué está diciendo eso? ¿Qué era lo que teníamos que contestar? Entonces, si decides utilizar esto, trata de que este llamado y respuesta se quede por lo menos por un periodo completo. Puedes quizá entonces tener 2. Segunda estrategia, aplausos y chasquidos. Esta es muy similar a la anterior, sin embargo no lo vamos a hacer con el inicio de una frase, sino que vamos a realizar una secuencia y los estudiantes la terminan o la repiten. Creo que hay una muy conocida por todos los estudiantes, que es cuando el docente comienza haciendo, espero que se oiga muy bien en el micrófono, y los estudiantes contestan, pero por supuesto que podemos involucrar muchísimas más. Es algo similar, pero aquí vamos a hacer juegos con vocales. Entonces la que yo les propongo es decir o, y los estudiantes contestan o, e. Podemos hacerlo con cualquier juego de letras e inclusive lo podemos hacer un poco más largo, aumentando el nivel de dificultad. Por ejemplo, le decimos a los estudiantes, cuando yo diga o, ustedes contestan OE. Cuando yo diga OE, ustedes contestan EO. Y podemos hacer un juego con estas vocales. Entonces, por ejemplo, comenzar EO, EO, y los estudiantes contestan OE, OE, y después podemos ponerla más difícil. EO, EO, OE, OE, y así sucesivamente. Tengamos en cuenta que si de pronto la ponemos muy larga y muy retadora, algunos estudiantes puede que comiencen a reírse o que inclusive cuando terminemos los estudiantes se pongan a hablar entre ellos de cuál duró más, cuál lo hizo mejor, etcétera. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta para que en vez de ser un llamado que ayude, no se convierta en un llamado que desayude. Número 4, levantar el brazo en silencio. Podemos acordar una señal como el puño cerrado o algún número. No puse aquí un número en específico porque hay otras estrategias para cuando los estudiantes piden ayuda que tienen un lenguaje más o menos universal en que, por ejemplo, yo no lo recuerdo muy bien, pero si levantan el 1 es que necesitan ayuda, 2 es que necesitan ir al baño, etcétera. Entonces, si manejas esto ya en tu aula de clase, de pronto poner un número en tu mano puede ser confuso, pues o simplemente levantar la mano o el puño cerrado. Cuando los estudiantes te vean, deben comenzar todos a imitarte, también levantando sus manos y guardar silencio. Número 5, conteo regresivo. Este tiene algo un poco similar al anterior,
pero vamos a levantar el brazo en silencio mostrando el número 5 con los dedos y cada ciertos segundos vamos bajando un dedo para hacer una cuenta regresiva. Entonces sería 5, 4, 3, 2, 1 y cuando bajemos todos los dedos, todos los estudiantes deben estar en silencio. Si nuestros estudiantes son más pequeños o lo vemos conveniente por la personalidad de nuestra clase, podemos incluir el conteo en voz alta. La sexta estrategia se llama Dame 5, así como ese high five, que es cuando los estudiantes chocan la mano o con el docente. Entonces lo que el docente va a hacer es que se va a parar al frente, va a mostrar su mano y le va a decir a los estudiantes, dame 5. Los estudiantes deben comenzar a contar 1, 2, 3, 4, 5. El docente, si lo desea, los puede acompañar e ir mostrando los números con su mano. Y lo que los estudiantes deben hacer es que mientras van realizando ese conteo, deben ir repasando esos pasos que mencionamos al inicio. Es decir, número 1, los ojos en la persona. Número 2, guarda silencio. Número 3, quédate quieto. Número 4, manos libres. Número 5, escucha. Es muy conveniente tener un póster para si vamos a usar esta estrategia pegado en el tablero o en un lugar muy visible. E inclusive, profes, yo les diría que independientemente de la que vayamos a utilizar, tener este póster pegado siempre va a ser de gran ayuda para los estudiantes. Séptima estrategia, el uso de una campana. Les enseñamos a los estudiantes que en el momento que sonamos la campana, ellos se deben quedar en silencio. Esto inclusive lo podemos integrar a una práctica de mindfulness muy bonita. Si tenemos el instrumento musical, el triángulo, entonces lo que le vamos a decir a los estudiantes es que vamos a sonar el triángulo y que ellos se deben quedar en silencio y tratar de escuchar el sonido hasta donde más puedan. Cuando dejen de escucharlo, entonces van a levantar la mano. Y nuestra octava estrategia es el uso de cronómetros. En YouTube podemos encontrar muchísimos videos con cronómetros para la cantidad de tiempo que necesitamos. Esta es una estrategia especialmente útil cuando vamos a hacer diferentes actividades en una sola clase. Entonces les indicamos que esta primera actividad va a durar 15 minutos, la segunda 20 y la última 15. Ponemos un cronómetro y les decimos que cuando el cronómetro suene, entonces deben seguir estos 5 pasos. Recordemos, es quedarse quietos en ese momento, no vamos a rotar de actividad. Es importante que tengamos en cuenta en esta estrategia no escoger cronómetros muy llamativos, porque hay unos videos súper chéveres y entretenidos en YouTube. Por ejemplo, hay uno de zombies, hay de superhéroes, etcétera. Pero esto puede también generar una distracción. Entonces los estudiantes, en vez de estar trabajando, van a estar mirando el cronómetro porque van a estar entretenidos con lo que esto les va a estar mostrando. Antes de terminar esta entrada, es importante que conversemos un poco sobre cuál de estas estrategias utilizar. Yo les he presentado 8. Mi recomendación es que escojan pocas, 1 o 2. Y por ejemplo, si escogemos la de la llamada y respuesta y ya tenemos ahí 2 llamados y respuesta diferentes, yo les diría que se queden solamente con esas 2. Porque si tenemos muchos, esto puede ser confuso para los estudiantes. En mi caso, en Estados Unidos, estos últimos 5 años, yo utilizaba solamente 2. El llamado y respuesta, siguiendo estas letras que les conté, representaban los valores de la institución y la campana. Generalmente el SO, y ellos contestaban AR, lo utilizaba cuando íbamos a cambiar de actividad o cuando iba a dar unas instrucciones. Y la campanita la solía sonar solamente cuando el nivel de voz estaba subiendo mucho. Entonces yo sonaba la campanita, todos los estudiantes de todas maneras seguían estos 5 pasos, me miraban, guardaban silencio, paraban de hacer lo que estaban haciendo, se quedaban quietos y escuchaban y yo simplemente les recordaba el nivel de voz. ¿Cómo elegir? Yo lo que les recomiendo, profes, es que vayan probando con sus estudiantes. No todos los estudiantes trabajan de la misma manera. Y en el momento en que encuentren una estrategia con la que sus estudiantes se queden muy motivados,
la pongan en práctica. Muchas gracias, profes, por acompañarme en esta cápsula educativa. Espero que estas estrategias les ayude. Si las utilizan, ojalá me cuenten cómo les va, dejándome un comentario. Si tienen nuevas estrategias, también qué rico que me las puedan compartir para así compartirlas con toda mi comunidad de aprendizaje.